resplandeces desde la eternidad. Tú eres Dios, incomparable en tu gracia. Dejaste todo por amor al pecador. Estás escuchando el audiolibro Vive confiado en un mundo caótico del Dr. David Jeremiah. ¿Quién como tú, Señor? No hay otro que cambie su trono por la cruz. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18. El autor bestseller del New York Times, el Dr. David Jeremiah, actualiza su libro clásico. Nos brinda sabiduría para el fin de los tiempos. Vive confiado en un mundo caótico. Ofrece instrucciones prácticas y basadas en la Biblia para vivir una vida segura en un mundo lleno de caos y crisis. No dejes que tu corazón esté preocupado. La confianza en estos días puede ser difícil de conseguir. La gente está perdiendo sus trabajos, sus casas y los ahorros de toda su vida a un ritmo sin precedentes. La violencia, los desastres naturales y la depravación moral parecen estar disparándose. En medio de todo este caos necesitamos saberlo. ¿Qué exactamente deberíamos hacer ahora? David Jeremiah trae un mensaje de esperanza y confianza del invaluable consejo de la palabra de Dios. Responde a nuestras preguntas más urgentes que incluyen: ¿cómo podemos pasar esta tormenta con un corazón tranquilo? ¿Qué significa realmente esperar en el Señor? ¿Qué le está diciendo Jesús a nuestro mundo caótico de hoy? ¿Cómo es que nos metimos en este lío? ¿Podemos tomar un mundo quebrantado y reconstruirlo en algo fructífero? Capítulo 7, parte 2. Necesitamos una palabra sistemática de parte de Dios. También necesitamos una palabra sistemática de Dios. Debemos ser atrevidos con nuestro mensaje. Lo compartimos con la mayor certidumbre y urgencia, pero debemos también expresarlo de un modo inteligente. Pablo utilizó 3 importantes palabras en este versículo: convencer, redarguir, reprender y exhortar. Los escritores los conocen como verbos fuertes. Se trata de palabras que expresan una acción agresiva. ¿Qué podemos aprender de estas palabras que nos sea útil para estos tiempos de crisis nacional y mundial? Nuestra mente debe estar convencida por la palabra. Convencer es presentar un argumento o una enérgica apelación, algo así como un abogado presentando un informe. Estamos intentando cambiar la mente del oyente. J. Silo Baxter escribió: personalmente, las pruebas más satisfactorias de que la Biblia es divinamente inspirada no son aquellas que solemos leer en volúmenes de evidencias religiosas o apologética cristiana, sino las que descubrimos por nosotros mismos en nuestro propio estudio del libro. A quienes exploran la Biblia en un espíritu de oración, esta tiene su propia forma de revelarles sus credenciales internas. A.T. Pierson, el erudito del siglo XIX, se expresa en el mismo sentido. Todo estudio de la Biblia es un estudio de las pruebas del cristianismo. La Biblia es de por sí el mayor de los milagros. Este milagro actuó en un momento en un joven, G. Campbell Morgan. Él había crecido en un hogar cristiano, sin cuestionar nunca que la Biblia era la palabra de Dios. Pero en la universidad su fe fue severamente cuestionada y comenzó a tener dudas. Todo el mundo intelectual está bajo el dominio de los científicos físicos y la filosofía materialista y racionalista, dijo posteriormente. Llegó un momento en que no estaba seguro de nada. En aquel tiempo estaba de moda atacar la veracidad de la escritura. Este nuevo grupo contrataba grandes salas de conferencias y espacios para conciertos por toda Inglaterra para atacar la autoridad de la Biblia.
Armados con toda su artillería intelectual, aquel ejército de escépticos turbó al joven Morgan. Estudió todos los libros que encontró, a favor y en contra de la Biblia, a favor y en contra del cristianismo, hasta que su mente quedó saturada de argumentos y refutaciones. Finalmente exhaló un suspiro, reunió todos los volúmenes y los encerró en un armario. Luego fue a la librería y compró una Biblia nueva. Había decidido que iba siendo hora de dejar que el venerable y antiguo libro hablara por sí mismo. El joven Morgan creyó que si la Biblia era verdaderamente inspirada por Dios y él la leía con una mente abierta, entonces ella misma se encargaría de convencerle, de manera que la abrió y comenzó a leerla. La Biblia le hablaba con elocuencia y autoridad. La unidad de los 66 libros inspirados, el gran número de formas literarias reunidas a lo largo del tiempo y la profundidad del propio mensaje, todos estos elementos de la experiencia con la Biblia le abrumaban. En ella encontraba una clara expresión del poder y la presencia de Dios. Aquella Biblia me encontró a mí, diría más adelante. Después de aquel año, 1883, Morgan fue un devoto estudiante de las Escrituras para el equilibrio de su vida. A nuestra cínica cultura le gustaría que creyeras que la vida cristiana es algo carente de sentido, construido alrededor de un libro corriente que no es más que una mezcolanza de mitos polvorientos. Es todo un asunto de emoción, afirman, puro autoengaño. Según el estereotipo, cuando adoptas el cristianismo tienes que renunciar a la racionalidad y las personas inteligentes deberían quedarse al margen. Pero lo cierto es que la palabra de Dios es el cuerpo de la literatura más racional, exacto y bien documentado de la historia del mundo. Necesitamos el intelecto que Dios nos ha dado, ya desde el comienzo mismo del permanente proceso de recibir su enseñanza profunda y multidimensional. Esto es exactamente lo que han descubierto grandes pensadores a lo largo de los siglos. Isaac Newton, quien nos dio las leyes esenciales de la física. Blaise Pascal, el famoso matemático y científico. Francis Bacon, padre del método científico. Michael Faraday, pionero fundador de la química y el electromagnetismo. Y hoy, por dar solo uno de muchos ejemplos, tenemos al profesor Henry Frederick Schaeffer, uno de los más eminentes físicos del mundo, 5 veces nominado al Premio Nobel y devoto seguidor de Jesucristo. Esto es lo que muchos de estos hombres te dirían. Si para ser cristiano hay que tener fe, ¿cuánta más fe se necesita para rechazar este libro sorprendente e intemporal que es la Biblia? Hoy la gente nos dice que el tiempo de los milagros ha terminado y que ellos nunca han visto ninguno. Pero si posees una Biblia, tienes un milagro vivo en la mano. Nuestras voluntades tienen que ser convencidas por la palabra. La segunda palabra de Pablo en este texto es reprender. No es mi palabra preferida ni la tuya, pero forma una parte necesaria de la vida y de la fe. Significa reconvenir. Es sinónimo de la palabra convencer. En un contexto espiritual significa hablar claro contra el pecado allí donde lo encontramos. En la iglesia de hoy esto puede ser una aventura, pero hasta cierto punto la naturaleza humana siempre ha sido dura con quienes dicen la verdad. Entendemos por qué los pastores rehúyen muchas veces decir las cosas como son. Pero a decir verdad, muchas veces han subestimado a sus oyentes. Las personas necesitan escuchar un evangelio sin florituras, una palabra segura de parte de Dios. Demasiados pastores de hoy intentan ser amigables con sus feligreses y no ofender. Mi planteamiento no es predicar o no sobre el pecado. También quiero alcanzar a quienes buscan respuestas espirituales. Pero mi meta es ser fiel a la palabra de Dios. Predico lo que encuentro en sus páginas y procuro ignorar la conveniencia de tocar o no este tema. Lo que sucede es que de vez en cuando la Biblia tiene algo que decir sobre el pecado. Si la Biblia lo dice, nosotros también hemos de hacerlo. Y con mucha frecuencia es el mensaje que las personas están deseosas de escuchar. John Steinbeck, autor de Las uvas de la ira,
No escribió precisamente desde una perspectiva evangélica, pero en otro de sus libros, Viajes con Charlie, relató de forma muy interesante su reacción ante un sermón que escuchó en una iglesia de Nueva Inglaterra. Lo que suele suceder actualmente, al menos en las grandes ciudades, es que nuestros sacerdotes psiquiatras nos explican que nuestros pecados no son en realidad pecados, sino accidentes que ponen en marcha fuerzas fuera de nuestro control. En aquella iglesia no se decía este tipo de disparates. El ministro, un hombre de hierro con ojos acerados y que hablaba como un taladro neumático, empezó con una oración y nos aseguró que éramos un grupo bastante lamentable. Y tenía razón. Ya en el principio no éramos gran cosa, y nuestros penosos esfuerzos nos han llevado cuesta abajo desde entonces. Luego, cuando nos dio una buena somanta, desgranó un sermón glorioso, un panegírico de fuego y azufre. Habló del infierno como un verdadero experto, no de la pantomima de infierno de estos días blandengues. Era un infierno al rojo y bien abastecido por técnicos de primer orden. Este reverendo explicó las cosas para que pudiéramos entenderlas, y aquello era un buen fuego de carbón. Durante algunos años Dios había sido para nosotros un colega que practicaba el compañerismo y todo eso. Pero ese Dios de Beaumont se preocupaba lo suficiente por mí para asumir la penosa tarea de zurrarme fuerte. Dio una nueva perspectiva a mis pecados, mientras que hasta entonces habían sido pequeños, perversos y desagradables, y mejor olvidarlos. Este ministro les dio un cierto tamaño y entidad y dignidad. No era un niño travieso, sino un pecador de primer orden. Amy Carmichael, la poeta misionera, escribió: si nunca te has sentido herido por alguna palabra de parte de Dios, es probable que nunca le hayas escuchado hablar. La Biblia hace muchas cosas. Elevará tu espíritu, te hará llorar lágrimas de pura alegría y te llevará a la adoración. Pero también hay veces que te aterra por la solapa, te acerca el rostro y te muestra el pecado de tu vida de tal manera que no puedes esconderte. Cuando escuchas la palabra a través de la predicación, en grupos pequeños o en tu estudio personal, le pides a Dios que arroje luz en las zonas oscuras de tu carácter, te convenza de pecado y te dé victoria sobre él. En su carta a Tito, Pablo describe lo que debe hacer un verdadero maestro. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en que están equivocados. Tito 1:9, Nueva Traducción Viviente. Pablo también menciona la meta final de la predicación: amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 1:28. No podemos presentar a todo hombre y mujer perfectos en Cristo Jesús sin confrontar imperfecciones cuando las descubrimos. Las cosas funcionan simplemente así. Nuestra voluntad tiene que ser persuadida por la palabra. Nuestros corazones necesitan el consuelo de la palabra. En su libro Márgenes de sus caminos, Amy Carmichael da en el blanco cuando señala que sea cual sea nuestra necesidad y por oscura que sea la nube que pende sobre nosotros, en algún lugar de la Biblia encontraremos la palabra adecuada, precisamente el remedio que necesitamos. Puede que no sea el primer pasaje que encontraremos al abrirla, pero si escudriñamos la Biblia con diligencia, encontraremos la respuesta a cada asunto que surja. La Biblia habla a cada aspecto de nuestro ser, convence la mente, persuade de pecado a la voluntad y conforta el corazón. En el consejo de Pablo a Timoteo, la palabra relevante es exhorta, anima. En algunas traducciones, animar con la meta de llevar a alguien por un camino hacia un resultado final positivo. No hay consuelo ni ánimo que se parezcan a los que puedan experimentarse por medio de la palabra de Dios.
Pablo escribió a los tesalonicenses: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 4:18. Y en 1 Corintios 14:3, el apóstol afirma que la profecía tiene como objetivo consolar, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es cierto que Dios nos dio su palabra para guiarnos, pero también para consolarnos porque nos ama. Miramos a nuestro alrededor y nos preguntamos: ¿qué puede depararnos el futuro? Tenemos preguntas sobre la dirección de nuestra nación y del mundo. Nos preocupamos por nuestra economía, pero cuando abrimos la palabra de Dios recibimos un profundo consuelo. Las Escrituras nos recuerdan constantemente que el destino del mundo no está en las manos de reyes, países y economías, sino en las manos de Dios, que es un Dios de amor y consuelo. Él nos ofrece un futuro y una esperanza. Cuando Dios eleva nuestro corazón, podemos elevar el de otras personas. La Biblia nos dice en muchos pasajes que nos animemos y confortemos unos a otros. Y es una de las cosas más importantes que hacemos cuando nos reunimos para tener comunión. Uno tropieza y el otro lo levanta. Uno tiene un corazón ansioso y sus hermanos y hermanas oran por él y le rodean con su amor y apoyo. La iglesia brilla en estos momentos en que permitimos que el Espíritu Santo nos ministre ánimo por medio de la palabra de Dios. Te aseguro que las palabras de consolación y ánimo más extraordinarias e impactantes que jamás encontrarás están todas en la Biblia. Pero ¿sabes dónde encontrarlas? Los salmos en particular hablan a todas las condiciones del corazón humano. Pero ¿sabes encontrar esta sección de la Biblia? Si te tomas un tiempo para aprender a encontrar lo que necesitas en las Escrituras, tendrás un increíble remedio para el temor y la ansiedad. Mejor aún, si memorizas pasajes clave, el Espíritu Santo los traerá a tu memoria y una y otra vez cuando sean pertinentes. Guardar su palabra en tu corazón es la forma más inteligente de invertir el tiempo. Necesitamos una palabra sensible de parte de Dios. Hay una última palabra de Pablo en este sorprendente pasaje que nos merece nuestra atención. El apóstol le detalló a Timoteo tanto el mensaje como el método para ministrar en tiempos caóticos. El líder debe persuadir, reprender y exhortar, pero debe esforzarse por hacerlo con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Nueva versión internacional. ¿Qué es exactamente lo que Pablo quiere decir aquí? Al leer estas palabras me doy cuenta de que Pablo se está dirigiendo especialmente a mí como pastor. Cuando enseño la palabra de Dios debo ser muy paciente. Los líderes podemos desanimarnos, a veces nos sentimos como si nadie escuchara. Recorremos con la mirada la sala de reuniones y nos preguntamos: ¿está hoy alguien realmente interesado en aprender la palabra de Dios? ¿Hay alguna posibilidad de que alguien aplique esto a sus vidas? La instrucción de Dios para mí es que sea paciente, que espere, por mucho tiempo que sea necesario, que haga la obra del ministerio y recuerde que la cosecha es suya. Si comienzo a jugar a ser Dios, insistiendo en que todas las cosas funcionen según mi calendario, alejaré a las personas. Y los predicadores no son los únicos que necesitan esta paciencia. Por ejemplo, hay esposas que han crecido espiritualmente más que sus maridos, han podido asistir a los estudios bíblicos o invertir tiempo en el estudio personal mientras sus maridos se dedican a sus profesiones. Las esposas también deben ser pacientes y sufridas, amables y afectuosas mientras Dios hace la obra de reprensión y persuasión. Todos nosotros como seguidores de Cristo debemos ser sensibles. Nos olvidamos de que el Espíritu de Dios está siempre en movimiento, viendo constantemente el panorama general que nosotros no vemos. Nosotros no sabemos qué hay en la mente de otras personas o qué puede deparar el futuro. Lo que podemos hacer es ser obedientes a Cristo y a su palabra, y esto significa ser amorosos, pacientes, amables y sufridos. ¿Dónde enterrar el tesoro?
Era febrero de 1944 cuando se produjo la radeada en la pequeña relojería holandesa. Un agente de la Gestapo estaba de pie en el salón de la familia de Corrie ten Boom, con sus ojos fijos en los libros de una estantería. «Tú, viejo», gritó, «veo que crees en la Biblia». Era verdad. Cada mañana, antes de abrir su relojería, Casper, el padre de Corrie ten Boom, tenía un tiempo devocional con su familia. El eje central era una gran Biblia con bisagras de latón. Casper leía un capítulo, dirigía una oración y comenzaba el trabajo diario. Después, al atardecer, la familia se reunía de nuevo y retomaba la lectura en el punto en que la habían dejado por la mañana. Su hija menor le recordaba leyendo: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado». Salmos 119, 105, 114. La niña se había preguntado qué quería decir todo esto. ¿Escondedero? ¿De qué clase? ¿Cómo podía una palabra ser un escondedero y de qué había de esconderse? Aquel fue un día oscuro en que iba a descubrir su respuesta. El viejo Casper, sus 4 hijos adultos y un nieto fueron detenidos y llevados al cuartel general de la policía. Allí les aguardaba un desenlace incierto, acusados de esconder a personas judías en un tiempo en que estaban siendo perseguidas por los alemanes. Los ten Boom comieron la exigua comida que les dieron en el reducido y oscuro espacio del calabozo. Solo una cosa les daba la sensación de hogar: el tiempo que compartían en la palabra. Casper siguió dirigiendo el tiempo devocional como si fuera cualquier otro día y cualquier otro lugar. No disponían de su Biblia y en cualquier caso tampoco había luz para leer, pero no importaba porque Casper había guardado la palabra en su corazón, un escondite que ningún enemigo podía invadir. Conocía los pasajes de consuelo, capítulo y versículo. Su hija Corrie escribió: «Sus ojos azules parecían estar viendo algo fuera de aquel cuarto cerrado y abarrotado, fuera de Harlem, fuera de la misma tierra, cuando de memoria citaba: mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado, sosténme y seré salvo». Salmos 119, 114, 117. Más adelante, en el campo de concentración, Corrie se las arregló para conseguir una Biblia y leérsela a sus compañeras. Cuanto más oscura era la noche, recordaba, más resplandeciente, veraz y hermosa sonaba la palabra de Dios. Y ciertamente la noche de su vida se oscureció todavía más. Corrie soportó la muerte de su padre y de su amada hermana, Betsy. Sobrevivió a la humillación, la crueldad y el abandono. Pero la palabra de Dios y la divina paz que fluye de ella la ayudaron a sobrellevar esta larga pesadilla para que pudiera bendecir al mundo con su mensaje de esperanza. Oculto a simple vista. ¿Hay algo de este relato, o quizá alguna otra cosa de este capítulo, que te ayude a tener otra actitud hacia el libro que acumula polvo en una de tus estanterías o en el asiento de atrás de tu automóvil donde la dejaste el domingo pasado? No es mi intención apelar a un sentido de culpabilidad, sino motivarte y estimularte a experimentar la gran bendición que experimentan aquellos que leen y aman la Biblia, como ha sucedido a lo largo de los siglos. Algunos de los relatos de este capítulo te han mostrado que la palabra de Dios ha obrado milagros en la vida de las personas. Viajó en papel de periódico al otro lado del mundo para llevar a una mujer a la salvación en Inglaterra. Fortaleció a un pequeño grupo de humanidad sufriente en un campo de concentración. Un joven rebelde cambió su vida en una carretera de Carolina del Norte. ¿Te das cuenta del patrón? Estas vidas se desarrollaron en distintos periodos y culturas, y cada una de ellas supuso una intensa crisis de algún tipo. Una y otra vez la palabra de Dios fue su lámpara y la luz de su camino. Esta luz parece resplandecer más que nunca cuando la oscuridad cae a nuestro alrededor. Nuestro mundo está ahora en crisis y conozco a muchas personas que viven con un sentido de pérdida y temor al futuro.
La palabra de Dios puede convencer tu mente, persuadir tu voluntad y consolar tu corazón. Si la lees, la valoras y la atesoras ricamente en tu interior, verás alejarse la oscuridad a medida que la luz de la verdad divina resplandece en tu vida. Si recuerdas las advertencias bíblicas, en el sentido de que la Biblia y la fe estarán más y más bajo ataque cuando se acerque el regreso de Jesucristo. No te acordarás ni tendrás temor cuando los escépticos levanten su voz. Sean cómicos que intentan debilitar tus defensas con humor, académicos que pretenden avasallar tus creencias con argumentos intelectuales o líderes religiosos que quieren convencerte de que la Biblia es un simple libro. Estarás preparado. Recordarás que la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 48, Nueva Versión Internacional. Incomparable resplandeces desde la eternidad, tú eres Dios, incomparable en tu gracia, dejaste todo por amor al pecador. ¿Quién como tú, Señor? No hay otro que cambie su trono por la... Este audiolibro ha sido preparado para ayudar a las mujeres a que conozcan este tipo de libros cristianos de sana doctrina y que promuevan la práctica de una vida piadosa. Queremos animar a cada una de las mujeres que escucha este audiolibro a que se acerque a una librería cristiana y lo compre. De todo corazón, les invitamos a que dentro de sus posesiones incluyan buenos libros cristianos que edifiquen sus vidas en la verdad bíblica.